grabar y transcribir, detener transcripción. Perfecto. La clase pasada no la grabé, pero bueno, ya como comentamos, era un tema a manera de repaso. Vamos a hacer el repaso hoy, pero como muchos están en congreso, vamos a grabar. Entonces, aquí estamos platicando de mecanismos de control. Mecanismos de control, 2. Tensión arterial o presión arterial y frecuencia cardíaca. Ustedes pueden decir, ¿hay más mecanismos de control? Sí, hay muchos mecanismos de control desde el punto de vista endocrinológico, pero son más lentos. Y luego tengo unos mecanismos de control que son neurológicos. Estos son más rápidos. Y estos podríamos hablar de mecanismos del reflejo y podemos hablar de mecanismos de control a largo plazo que también son neurológicos. Los más rápidos y unos que son más lentos. Pero como vimos en la clase, donde había una gráfica de todos los factores que participan en el control de la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar del mecanismo de control básico, inicial, rápido de la presión arterial. ¿Quién me puede decir cuál es el mecanismo más rápido de control de la presión arterial? A ver, ¿quién puede opinar? Amanda. No sé, profe. ¿No? ¿Andrea? ¿De la presión arterial o qué? ¿De la presión arterial? ¿Cuál es el mecanismo de control? El reflejo Barros. Ay, me asusté. Muy bien, vas muy bien, Andrea. Ay, no sé. Los el receptor varoreceptores. arterial. Muy bien, Andrea. Varoreceptores. Los varoreceptores, ¿dónde están localizados, Diego? Voy. ¿Dónde están localizados los varoreceptores, Diego? En el seno carotídeo y el arco aórtico. Seno carotídeo, arco aórtico, además de en las cavidades cardíacas, particularmente en las aurículas y en los lechos pulmonares, donde ahí están receptores de más baja presión, pero los receptores de más alta presión ciertamente están en el seno carotídeo y el arco aórtico. Estamos de acuerdo. Y luego, estos, ¿a dónde se comunican? El otro Diego, al lado de Devani. Diego, ¿a dónde se comunican? A ver, otra vez la pregunta. ¿A dónde se comunican los varoreceptores? A las arterias, a los músculos de las arterias. Pero ese se me hace que ya estás poniéndote hacia la parte eferente del reflejo. Todavía vamos en la aferente. O sea, la información de los varoreceptores, estos receptores de tensión que están localizados en el seno carotídeo, en la pared vascular, responden generando potenciales de acción que viajan por el nervio glosofaringio o vago en el callado aórtico, viajan hacia el bulbo raquídeo
en el bulbo raquídeo, ahí hay un núcleo que es el núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario es en donde llega la información, se integra la información y responde hacia el centro regulador, ahora sí, efector, que es un centro que vamos a llamar vasomotor o cardioinhibidor, que esencialmente sería el efecto final, vasodepresor con un tono en el tema núcleo del tracto solitario y luego va hacia vasodepresor o cardioinhibidor, en donde el vasodepresor al final de cuentas es un yin-yang, donde por un lado sube y por el otro lado baja. En el vasodepresor lo que se modifica es el tono vascular, como bien dijiste. Entonces, primero tenemos que tener esta integración. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo se hizo un cuadrito? Yo no lo hice, lo hizo sola la cosa. Órale, no sabía yo que sea cuadrito sola. Entonces, el tono vascular, donde afecta a las arterias y afecta a las venas. Y luego tenemos el cardioinhibidor, donde el cardioinhibidor lo que va a hacer es modificar la frecuencia cardíaca, bajando la frecuencia cardíaca o subiéndola. Entonces aquí también tengo un mecanismo hacia arriba y hacia abajo, en donde al incrementar la frecuencia cardíaca, como ya vimos en corazón como bomba, lo que se va a incrementar es el gasto cardíaco. Y como ya vimos en corazón como bomba y el mecanismo de regulación de la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Resistencia periférica. Resistencia periférica. Entonces, gasto cardíaco por resistencia periférica, si yo modifico el gasto cardíaco, pues también modifico la presión. Entonces, los dos están funcionando, tanto el vasodepresor como el cardioinhibidor o cardioacelerador, que son, digamos, diferentes núcleos que están acelerando y desacelerando. ¿Cuál es el efector de este resultado que va a llevar a esto? ¿Qué nervios son los efectores? Esto me lo va a contestar Ángela. ¿Cuál era Ángela, la pregunta? ¿cuál es el efector final del centro cardioinhibidor o vasodepresor que está localizado en el bulbo raquídeo? O sea, los nervios por donde baja la información. No, no sé. No sabe. Muy bien. ¿Alguien sabe? Vamos a decir los nervios por donde baja la información. Devani. No sé, doctor. Sí saben, pero no me quieren decir.
Carla. Uy, no, ni idea, la verdad. Ok. Andrea, Profe, adelante. no es el nervio vago y el nervio glosofaringeo. Ok, muy buena respuesta. Glosofaringio sube la información, el vago la baja. El vago también, el vago es muy, pues como su nombre lo indica, es muy vago. Entonces, tanto sube como baja, pero el glosofaringio lleva la información. Pero el nervio vago es parte de ¿qué sistema? ¿Autónomo? Perdóname, Andrea. ¿Del autónomo? Sistema nervioso autónomo. ¿Qué rama del sistema nervioso autónomo? ¿Qué rama? Amanda. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? ¿Sí? ¿Qué rama del sistema nervioso autónomo va por el nervio vago? El simpático. El simpático, el simpático, o sea, Diego. Diego es el simpático. El simpático de la clase, ¿no? No, Amanda, no, no es el simpático. Entonces, es esta El información se parasimpático. integró. Excelente. Parasimpático. Esto va por el vago. Perfecto. Y luego, la otra vía eferente es el simpático, que va por nervios simpáticos. Esos no tienen nombre, porque acuérdense que la rama simpática del sistema nervioso autónomo tiene una vía central que va descendiendo por la médula espinal a la asta medio lateral. Y esta asta medio lateral es la de las neuronas simpáticas, que salen en un segmento muy corto y en ganglios muy cortos que están a una corta distancia de la médula espinal. De ahí salen los nervios simpáticos que se van por los vasos sanguíneos. Utilizan los vasos sanguíneos, por lo tanto, pues no tienen un nombre específico, y esos vasos sanguíneos llegan a los diferentes órganos efectores. En este caso, el mismo vaso sanguíneo modificando el tono. Pero también ya en las ramas terminales también van al tubo digestivo, porque tienen efecto ahí los simpáticos, y a la médula suprarrenal, que tiene efecto el simpático para liberar catecolaminas. Entonces, sí, el simpático y el parasimpático, donde el simpático aumenta el tono vascular, el vago, además de modificar el tono vascular, modifica la frecuencia cardíaca. Oye, doctor, ¿el sistema simpático también modifica la frecuencia cardíaca? Sí, también, pero a través de catecolaminas circulantes más frecuentemente. O sea, después de la médula espinal, de la médula suprarrenal. ¿Ok? Pero esencialmente la pregunta específica y concreta, así como que a grosso modo, es simpático y parasimpático, modificando la frecuencia cardíaca, aumentándola si se necesita o disminuyéndola si se necesita. ¿De acuerdo? Varoreceptores, rápido. Entonces, la respuesta del varoreceptor, un ejemplo de la vida cotidiana donde el sistema varoreceptor hace la función fisiológica.
Un efecto de la vida cotidiana, lo platicamos en clase. ¿Cuál es? Lo hacen todos los días, varias veces. Diego Castro. Diego, no Castro. O sea, Diego, no Castro, eres tú. Sí, ese. Exacto. ¿Mande? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué siempre me preguntan cuál es la pregunta? Es la primera pregunta que hacen después de que abren el micrófono. Como que están ustedes papando moscas. La pregunta es, ¿cuál efecto o cuál función o cuál situación de la vida cotidiana utiliza o es muy relevante este sistema de control de la presión arterial a través de los vasoreceptores? Hay todas, ¿verdad? Pero pues digan una. ¿El ejercicio? El ejercicio. Mira, voy a aprovechar porque lo aprovecho. Devani, lo tienes allá a un lado, no seas malita, pégale, ¿no? Dale. Muy bien. Muy bien. Angie, ¿cuál? ¿Cuál situación de la vida cotidiana que hacen ustedes varias veces? ¿Que lo hacen diario? Ya ves, Diego, ahí estaba la clave. El ejercicio no lo hacen diario. Ya te estaba dando yo pistas. Entonces, ¿cuál? Pues Jaime, caminar, adelante, Angie, perdóname. Va. caminar o respirar, no sé. Caminar o respirar. Pues estás igual de mal que el ejercicio. Porque la respuesta es sí, si le rebuscas mucho. O sea, hay una clara y concreta respuesta específica, simple y llana. Jaime, ¿cuál? O sea, ¿cuál era la...? Es que fui al baño, yo sí tengo derecho a preguntar cuál era la pregunta. Situación de la vida diaria donde es muy relevante y está actuando el sistema de control de los vasoreceptores. Dijo Diego, ejercicio, el cual está bien y mal. Angie dijo la respiración y caminar, lo cual está bien y mal. Pero quiero una que esté completamente bien. En pocas palabras, si yo quiero estudiar la función de tus vasoreceptores, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago en condiciones fisiológicas el estudio de la función de los vasoreceptores? Hay varias pruebas, pero la más sencilla que ustedes harían en su casa. A ver, Amanda. ¿Dormir? ¿Por qué dijiste dormir? ¿O ayuno? O ayuno, ok. Carla. Es estar en reposo. Reposo, dormir, ejercicio, caminar, respirar. Todo eso lo han dicho, lo cual es correcto e incorrecto en una medida proporcional a la respuesta correcta. Andrea. Cuando o sea, tipo, te agachas y luego te levantas de que muy rápido, ¿no? Oye, muy bien. Andrea, vas por el camino correcto, pero hazlo más fácil. Mira, mira.
Esa es la... ¿Dormir? Esta, ¿Dormir? No. ¿mande? ¿Perdón? ¿Dormir o qué? Dormir. No, dormir no. Acostarte no es dormirte. Es casi casi. No, no, claro que no. O sea, el efecto no es, o el efecto final es cuando te pones de pie. Al ponerte de pie, no ejercicio, no caminar, porque finalmente están actuando durante toda la vida. O sea, en este momento, obviamente, yo tengo un tono de vasoreceptores que están dando un potencial de acción. ¿Se acuerdan que dijimos que la manera en la que funcionan es disparando a una frecuencia dada, donde la frecuencia se incrementa cuando la presión sube y la frecuencia baja cuando la presión baja? De tal manera que en un pulso hay espigas con diferente frecuencia. Y eso es lo que interpreta el núcleo del tracto solitario, que es lo que le va a comunicar al centro cardioinhibidor o vasodepresor que tenga que inhibirse o activarse. Entonces, el ponerte de pie, por ejemplo, la presión o cambio de la presión con el ortostatismo, o sea, eso significa cuando me pongo de pie, desde el acostado, incluso desde el sentado. Le tomo la presión a alguien y le reviso la frecuencia cardíaca estando sentado. Y cuando se pone de pie, se la vuelvo a revisar. Espero que suceda 1 o 2 minutos, si es que no se marea, y veo cómo cambió la presión. La presión no debe de cambiar más de 10 milímetros de mercurio. Si la presión cae más de 10, tu sistema vasoreceptor está echado a perder. Tu presión se debe de mantener. De acuerdo. Y la frecuencia cardíaca se debe de incrementar en la proporción que las resistencias periféricas se están modificando. Porque no olvidemos que esto es una relación entre gasto cardíaco que deriva, entre otras cosas, de la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica. Si yo tengo más fuerte la resistencia periférica, pues ocupo taquicardizar menos. Si tengo menos la respuesta de la resistencia periférica, ocupo taquicardizar más. Y así voy haciendo un ajuste para un control estricto de la presión arterial dentro de un rango. Estoy hablando de la presión sistémica. No hablé o no estoy hablando o no me he metido a la presión de la circulación, el autocontrol de la circulación. ¿Se acuerdan que los capilares vamos a cambiarnos para acá, un esfínter, y este esfínter en el capilar puede tener un efecto vasodilatador o vasoconstrictor. Vasodilatador o vasoconstrictor. Entonces, habíamos hablado de un montón de sustancias locales que se liberan en el endotelio y participan en el músculo liso que está localizado en la pared del vaso sanguíneo para aumentar o disminuir el tamaño. Y al aumentar y disminuir el tamaño, se modifica el flujo. Modificando con el tono venoso la precarga. Y regresamos al concepto de precarga que vimos en Corazón como Bomba. Y luego, al aumentar la resistencia periférica, modificó el concepto postcarga. Otra vez, regresando al concepto que platicamos en Corazón como Bomba. Postcarga.
Y finalmente, ya para terminar esta relación con la función del corazón, pues la contractilidad, donde se incrementa la contractilidad y aquí tenemos el efecto del sistema simpático. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Devani, ya corrió Diego, ¿verdad? ¿O sigue por ahí todavía? Ahí Acá está, muy está. bien. Como ya no está en el cuadro, pues ya me imagino que ya debe estar durmiéndose el muchachito. Entonces, acuérdense cuál es el principal efector final vasodilatador. Una molécula vasodilatadora que tienen que tener siempre en la mente. Nada más les voy a pedir una. Hay un montón. Les voy a pedir una. Una. Molécula vasodilatadora. ¿Cuál? Amanda. Estoy pensando, doctor. Andrea. No sé, doctor. Diego Castro. No, profe, la neta no sé. Ángela. Molécula broncodilatadora. Vasodilatador. No sé. Andrea. Mm, no, no me acuerdo la verdad. Carla. El óxido nítrico. Sí, muy bien. Excelente. Óxido nítrico, liberado por las células endoteliales y como es un gas difunde fácilmente hacia el músculo liso, causando vasodilatación del músculo liso, modificando una molécula parecida a las moléculas que son un receptor acoplado. Entonces, en este receptor acoplado se incrementa la concentración de anilato ciclasa y AMP cíclico. Receptor acoplado a proteína G. ¿De acuerdo? Óxido nítrico. Y luego tenemos un montón de vasoconstrictores, un montón. ¿Ya? Pero dentro de ellos, uno de los más importantes es el receptor de la angiotensina 2. Angiotensina 2. Este receptor de la angiotensina 2 es una molécula muy versátil y tiene varios receptores, AT1, AT2, 3, 4, donde los efectos fisiológicos relevantes son del AT2. El receptor tipo 2 de la angiotensina, no, el receptor tipo 1, perdón, de la angiotensina 2. ¿De acuerdo? Y causa vasoconstrictor. Ahora, en función de la angiotensina 2 y su efecto tan relevante, es muy importante en los mecanismos de control la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar la pizarra y vamos a poner el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y quiero que tengan claro la manera en la que actúa. A ver, primera pregunta, ¿dónde se libera la renina? Si su nombre lo indica. ¿Dónde se libera la renina? En el frijol.
Este es un frijol. ¿De acuerdo? El frijol. ¿Cuál es el frijol, Angie? Angie, ¿estás ahí? ¿No? ¿Angie? ¿O qué dijo? Es que se me traba. Sí, Ángela, ajá. El frijol, ¿cuál es el frijol? ¿Qué órgano es el que yo le llamo frijol, que no es El frijol? El frijol, que no es frijol. Ajá. Es que la renina no se libera en un frijol, se libera en un órgano. ¿Cuál es el órgano que yo dibujé ahí que parece un frijol? No se las puedo hacer más fácil. Riñón. Sí, el riñón. El riñón. Riñón. ¿Y el riñón cómo responde a los cambios de la presión? Porque al haber más o menos presión en el túbulo, como vamos a ver en la función renal, se modifica la concentración de sodio. Se censa la concentración de sodio y se libera por un pedacito vascular que está pegado a un túbulo. Vamos a ver por ahí el aparato extraglomerular, que lo que hace es liberar renina. La renina es una enzima que cataliza o modifica una proteína. Entonces, tengo una proteína que se llama angiotensinógeno, que cuando se le pega la renina, se divide en dos, angiotensina 1 y un péptido que no sirve para nada, o por lo menos no tiene una función conocida. Y luego la angiotensina 2 va y se convierte en la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Quién la convierte? Una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, o ECA, que está localizada principalmente en los pulmones. Y esto rompe la angiotensina 1 para producir angiotensina 2 y dos aminoácidos que le quita, que no sirven para nada. Y esta angiotensina 2 actúa en el receptor de la angiotensina 2 para causar vasoconstricción. Y esta vasoconstricción finalmente es una modulación a largo plazo de la presión arterial. Entonces ya tenemos el control a más corto plazo, que es el sistema de los vasoreceptores, y el control a largo plazo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, dentro de otros, porque hay otros sistemas que están ahí actuando, pero este pareciera que es el más potente, fue el primero que se describió y es el que más se manipula farmacológicamente. ¿Vamos bien? Y para terminar, muchachos, el sistema de control. Y aquí nos quedamos en la clase de hoy para no abrumarlos. Y nada más con esto terminamos, que son los quimioreceptores. Los quimioreceptores, que aquí los tenemos que dividir en centrales y periféricos. ¿Dónde están localizados en la periferia los quimioreceptores? Cerquita del seno carotidio, en unas pelotitas chiquitas que se llaman cuerpos carotídeos. También hay periféricos en los cuerpos aórticos, que son ahí acúmulos celulares de función nerviosa, que son sensores que están unidos con células glómicas ahí que le dan la estructura y la forma y que sensan particularmente ¿qué? ¿Qué sensan los quimioreceptores? ¿Qué sensan? Tres cosas. La número 1,
¿Qué sensan? Andrea. Aimé. ¿Dónde está Aimé? A ver, Aimé, a cámara, Aimé. ¿Qué sensan los quimioreceptores, Aimé? Aquí puse 3 rayitas. ¿Qué sensan? ¿Qué son los Aquí. quimiorreceptores? Ajá. ¿Qué sensan? ¿Qué sensan? ¿Los olores? ¿La qué? ¿Los olores? ¿O no? ¿Sensan? O. Ay, bueno, no lo sé. Sí, ¿qué miden? ¿La concentración de oxígeno? ¿Mandé? El oxígeno. Sí. Oxígeno. Y luego, ¿acá qué pongo? Gusto. ¿Qué? Ya lo escribí, pero si no lo ven pronto se va a borrar. Ya se borró. Ah, no. Hidrógeno. ¿El CO2? Oxígeno, hidrogeniones o pH y CO2. Que el CO2 y el hidrógeno lo podemos englobar. Pero el CO2 y el hidrogenión, esencialmente los centrales, aunque también los periféricos. Y el oxígeno, particularmente los periféricos. Responden mucho más al oxígeno los periféricos y responden más al CO2 y a los hidrogeniones los centrales. ¿Y cuál es el efecto final? En este caso, como estamos sensando gases que se modifican con la respiración, obviamente su efecto final es aumentar la frecuencia respiratoria y bajar la frecuencia respiratoria dependiendo de lo que se esté sensando. ¿Vamos bien? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el control cardiovascular? ¿Qué tiene que ver esto con el control cardiovascular? Pues muy fácil. Cuando el oxígeno está muy bajo o el CO2 o hidrogeniones están muy altos, hay un reflejo vasodepresor. Vasodepresor, o mejor dicho, perdón. Un reflejo que es cardioinhibidor. O sea, baja la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí estamos fregados, porque no tiene ningún sentido. A ver, me estás ahorcando, o estoy sumergido en el agua, y no puedo respirar, y mi oxígeno baja, y luego tú además me vas a bajar la frecuencia cardíaca. Pues, ¿qué quieres, que me muera o qué? O sea, pareciera que el diseño está para que tú mueras. Muy mal, ¿no? Pues no. Es un mecanismo adaptativo para que tú bajes tu tasa metabólica y que se ocupe menos oxígeno. Pero eso es muy potente, llegando a ver incluso asistolia. Por eso algunos animales pueden bajar y estar media hora ahí abajo en el océano
aunque sean mamíferos, como por ejemplo los delfines, las ballenas, que necesitan oxígeno, tienen pulmones, pero pueden modificar en función de la concentración de oxígeno de una manera refleja su tasa metabólica. Y al modificar su tasa metabólica pueden aguantar más. En cambio nosotros no, nos empanicamos, aumenta la frecuencia cardíaca y... ¿De acuerdo? Quimioreceptores centrales y periféricos. Los centrales están obviamente en el bulbo raquídeo, neuronas modificadas para sensar la concentración, particularmente de hidrogeniones. Y los periféricos que también sensan hidrogeniones y CO2, pero también oxígeno y más fuertemente el oxígeno. Detengo la grabación.